Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no te has suscrito todavía al canal, suscríbete, poné like, podés hacer los comentarios que quieras, podés también hacer aportes, donaciones a través de los superchats y... por cierto, bueno, te insisto, poné like. Nos podés estar mirando por la fanpage de Facebook, ahí podés compartir en tu perfil, hacer los comentarios que desees y elegir entre las reacciones que te ofrece esa red social. También podés estar mirándonos por las pantallas de Cardinal TV, en los cable operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en todo el interior del país. Los saludamos a todos y todas los que miran en el interior del país, que es bastante gente, a los que nos miran desde el exterior, uruguayos y uruguayas que están en la diáspora y que más nos mandan mensajes, que se suscriben también, hacen socios de la comunidad de Caras y Caretas, que es lo que permite financiar estos proyectos. Si aún no te hiciste socio, podés hacerlo en carasycaretas.com.uy. Ahí hay una ventanita de socios que te permite sumarte, como otros miles de uruguayos y uruguayas que ya forman parte de la comunidad de Caras y Caretas. En la noche de hoy vamos a abordar el caso que hemos llamado el caso Astesiano, o el caso vinculado con los pasaportes originalmente, pero que ahora se ha extendido mucho más allá de los originales, el original escándalo de los pasaportes emitidos, pasaportes auténticos pero con identidad falsa o con datos falsos emitidos a favor de personas, ciudadanos en principio rusos y rusas, en una maniobra delictiva, una organización para delinquir que aparentemente funcionaba, era comandada desde nada menos que la torre ejecutiva, desde el piso 4 donde funcionaba el despacho del jefe de seguridad del presidente, hasta hace muy pocos días, Alejandro Astesiano. Para analizar estos casos que desborda la plana de los diarios, que todas las semanas agrega nueva información, nuevos trascendidos, nuevos elementos escandalosos, vamos a contar con la presencia, además de Víctor Hugo Popia Velando y Carlitos Peláez, compañeros periodistas de esta casa, de la senadora Lilian Quechichian, que integra la comisión de seguimiento que formó el Frente Amplio y que hizo pública esta misma semana, que estará presidida por la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro. También está integrada por Lilian, entiendo que está también el coordinador de bancada de la Cámara de Diputados y el Alejandro Pacha Sánchez, que estaba, creo, de viaje, yendo o volviendo de México en estas horas. Así que, si les place, vamos a la introducción y enseguida nos metemos con este programa. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Víctor Hugo Popia Velando. Buenas noches. Buenas noches, Lilian. Bienvenida, Lilian Quechichian. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá. Quiero aprovechar estos primeros minutos para recordar que hace una semana falleció una querida amiga y ex senadora del Frente Amplio, Daisy Tourné, ex ministra del Interior también, y me quiero sumar al homenaje que le han hecho miles de uruguayos y uruguayas a través de redes sociales, la presencia también en las exequias de Daisy Tourné. Daisy era maestra, fue dirigente sindical de los maestros, de hecho fue presidenta en su momento de la FUM, fue no solo maestra, porque también era psicóloga social, fue psicopedagoga, en todos los lugares donde estuvo desarrolló además una gran militancia, un trabajo social muy importante, integró la mesa representativa del PIT-CNT, fue dirigente socialista durante muchos años, integró ese partido muchas décadas y después, dentro de las tareas políticas en el Frente Amplio, las tareas que le tocó, fue legisladora, fue ministra, fue la primera mujer ministra del Interior y los que la conocimos, y yo la conocí muy bien, a Daisy Tourné podemos decir varias cosas de ella, que me parece que es bueno destacar, aunque yo sé que algunas se han destacado por todos lados. Primero, Daisy Tourné era una mujer con una presencia y un temperamento muy particular. Era una polemista de fuste, valiente, de las que iban al frente en los debates parlamentarios, pero simultáneamente era una persona muy querible y querida, porque además tenía un sentido del humor que era realmente extraordinario. Entonces, no es tan raro que
a raíz de la conmoción por su fallecimiento, se han expresado múltiples personalidades de diferentes partidos políticos, porque verdaderamente Daisy era una tipa, una persona, digo, tipo, yo le digo con confianza en cierto modo, porque lo conocí bastante, que era realmente una persona con que a uno le gustaba conversar, independientemente de qué partido político estuviera, y más allá de la vehemencia que pudiera tener en sus argumentaciones, siempre fue una persona de buscar acuerdos, buscar republicana en ese sentido más profundo, sin abandonar nunca sus concepciones, que por cierto la llevaron a militar toda su vida en la izquierda uruguaya y en la defensa de la causa del socialismo, al partido que integró. Así me quiero sumar a ese homenaje y a recordar a Daisy Tourné. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo sobre esto. Fue la primera y única mujer ministra del Interior, sí. ¿no? Sí, ministra del Interior, única, como ministra de Defensa, única, Azucena Berruti. Sí. Claro. Son las únicas dos mujeres que han estado en esos ministerios tan Sí. siempre comandados por hombres. Sí. Sí, sí. Fue la primera, Daisy era además, yo te escuchaba, era todo eso que vos decías, con el sentimiento que se expresó todo el arco político, marca también que sí, que era una mujer de diálogo, era una polemista dura, una mujer de muchas convicciones, de sus convicciones muy firmes, pero además era carnavalera. Además era gran hincha de Wanderers, además le gustaban los animales, las flores, la naturaleza, escribía poemas. Era realmente una mujer en ese sentido tenía muchísimas facetas, muchas de de muchas ellas, facetas, muy humanas todas. Muy humanas y muy Sí, impresionantes. sí. Y transgresora también, ¿no? A su manera fue una gran transgresora. Creo que de todo su trabajo parlamentario hay que destacar todos sus proyectos vinculados a la trata de personas. Casi nadie se animaba a tratar un tema que es duro. Daisy lo hizo en forma muy profunda, tuvo siempre esa bandera, además de la lucha por los derechos de las mujeres en general, pero por el tema de la trata de personas hizo aportes increíbles. Es una enorme pérdida para la izquierda. Te diría que en este último año y medio nos había acompañado a los que estamos hoy en convocatoria, había integrado la lista, ya había salido del Partido Socialista, no quería tener ningún grupo específico, pero sí aceptó ser parte de nuestra lista y fue un aporte interesantísimo. Sabía eso, sí, en los últimos tiempos Daisy había manifestado diferencias, una interna muy complicada y polarizada. Una interna de un partido. El Partido Socialista es un partido donde se dan debates ideológicos, no menores. Cuando las internas son así. Es la matriz de toda la izquierda uruguaya. O una parte, ¿no? De ahí surgió el Partido Comunista, el MLN tuvo sus principales dirigentes ahí, sí. El Movimiento Socialista y también el MUSP. No sé si se acuerdan. ¿Te acordás del MUSP? ¿Cómo no? Mira, sí, es verdad, ¿no? Ha dado origen a muchas cosas. Sí. Es el partido histórico más viejo de Uruguay, ¿no? Es un partido, sí. Fundado en 1910. Bueno, y es verdad que en los últimos años en los últimos año y medio, por ahí se había alejado y había recalado un poco dentro del ámbito donde yo siempre lo llamo como un espacio sereñista, este espacio. No solo ella, otros también dirigentes del Partido Socialista han recorrido ese camino. Pienso en Álvaro García. Álvaro García. Pero bueno, más allá de esas cuestiones de tipo de definiciones políticas, quiero expresar eso. Mi homenaje, mi cariño, yo tengo mucho cariño por ella y además no lo puedo recordar de otra manera a Daisy que o en la militancia o en esas conversaciones donde no me paraba de reír porque era realmente una persona con un sentido del humor muy impresionante. Mirá, ya estaba un poco enferma y se fue a Buenos Aires a cantar tangos, por ejemplo, de la muestra de Cuerpo Entero. Ella cantaba ahí ¿cómo se llama este? En Funfún. Sí, ella era una gran carnavalera, pero además una gran tanguera. Nosotros tenemos en la bancada a Sandra Lazo, que es una cantante de tango fantástica, y siempre nos hablaba de la pasión de Daisy por el tango también. Conocía autores, conocía la música y cantaba. Y como tenía ese desparpajo, cantaba.
y me parece fantástico. Sí, fantástico. Fue una vida muy plena la de Edith. Muy plena y muy rica. O sea, bien vivida, digamos. Bueno, Poppy, tenemos que nuevamente referirnos a este caso astesiano, llamémosle así, porque yo tengo la impresión, y ahora lo conversamos un poco, además no sé cómo lo va a abordar bien la comisión de seguimiento, de que, mira, me voy a citar dos momentos de afirmaciones de que hizo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Hace cuando empezó el caso dijo, no lo cuidaron. No lo cuidaron. ¿Te acuerdas que lo hablamos con él? No lo cuidaron. ¿Cómo puede ser que las autoridades del Ministerio del Interior, Inteligencia, hayan dejado que una persona con ese prontuario estuviera al lado del presidente de la República? Pero ya el otro día hizo un tuit diciendo, bueno, yo había dicho que no lo cuidaron, pero ahora, a partir de lo que va trascendiendo, da la sensación de que la propia presidenta está mencionada, vinculada, relacionada con un escándalo sin precedentes, dijo Yamandu Orsi. Sí. Y la verdad que si uno mira la serie de publicaciones que, por ejemplo, se hicieron en La Diaria esta semana, tanto el día 20, el 21, el 23, entonces tenemos, primero, hoy estoy citando un poco de memoria, pero tenemos Astesiano arreglando la presencia de empresarios españoles en la torre ejecutiva y distribuyendo comisiones, claramente coimas, por compra de equipamiento policial, en fin, de todo tipo, desde pistolas, de taser hasta... Bueno, paralizantes, sí. Increíble, pero además con un nivel de... ¿dónde se hace la reunión? Torre, mi despacho, ¿no? Torre ejecutiva. Tenemos otro día Astesiano comunicándose con autoridades o autoridades diplomáticas de Emiratos Árabes para coordinar una reunión con el número 3, o sea, como manejando la agenda del presidente, coordinando reuniones. Otro día donde Astesiano coordina la llegada de un regalo donde el presidente habría dejado el nombre de él como destinatario de Astesiano, un regalo para el presidente. Que viene también de Emiratos Árabes bajo, entre comillas, el nombre de pescado congelado, donde se hace una gestión claramente irregular para hacerlo entrar, según lo que relata Astesiano, como valija diplomática, que la gente tiene que saber. Cuando la valija es diplomática hay determinados procedimientos que no se hacen, procedimientos de control que se hacen en el aeropuerto a todas las valijas, no se les hacen por cuestiones de cortesía y justamente diplomáticas a una valija diplomática. Pero bueno, es realmente... impresionante, a lo que ya venía la semana anterior, donde otros chats Astesiano daba cuenta de un manejo de infraestructura y equipamientos y cosas policiales como las cámaras del Ministerio del Interior, equipos policiales que mandaba de un lado para el otro, drones, capacidad de camuflar equipos e incluso la posibilidad, Astesiano se jacta de ello, de revisar un software como el Guardián que solo puede ingresarse con pedido y autorización expresa de fiscales o jueces que tienen que dejar su cédula y no sé si no tienen que dejar hasta la huella dactilar. O sea, que no es ni siquiera de acceso para el Poder Ejecutivo sin previo pasaje judicial. Entonces, es una situación en esos 1.300 chats que van trascendiendo de a poquito. O sea, a esta altura yo dejo a que hable Lilian, pero fíjate que los pasaportes es una parte de todo el fenómeno, ¿no? Sí, sí, a esta altura parece, incluso no parece ni siquiera la parte mayor, lo cual ya era un escándalo impresionante. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, creo que eso que tú relatás, todas esas noticias que día a día empiezan a aparecer, hicieron que nuestra fuerza política pensara que tenía que tener una comisión de seguimiento de la información y obviamente también un ámbito político en donde podamos decidir qué acciones tendremos que emprender fundamentalmente en el Parlamento, que es el lugar donde hoy el Frente Amplio puede actuar como controlador de la gestión. Acá lo preocupante es que algo, como bien tú decías, que empezó como pasaportes falsos, pero que ya de pique la Fiscalía había catalogado como una asociación para delinquir instalada en el 4º piso de la Torre Ejecutiva, por las ramificaciones que empezaba a ver la Fiscalía, hoy se confirman. El Frente Amplio ha tratado de escuchar a las autoridades, hicimos una interpelación
al ministro del Interior. Ahí estuvo acompañado por el prosecretario de la Presidencia y por Garcés como responsable de la inteligencia estratégica del Estado. Y la verdad que cuando uno hace un balance de esa presencia en el Parlamento, lo primero que tenemos que decir es que el prosecretario de la Presidencia nos mintió. Nos mintió en el sentido de que fue al Parlamento a decir que este señor Astesiano no era el jefe de seguridad del presidente, que era un simple guardaespaldas. Cuando en ese momento el interpelante, que era el diputado Sánchez, Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, le muestra, como tenía la bancada, las tarjetas de Astesiano que decían jefe de seguridad, el sello de Astesiano que le ponía sello a todo como jefe de seguridad, y las resoluciones firmadas por el prosecretario de la Presidencia, Ferrés, que lo designaba a infinidad de lugares en los que viajó como jefe de seguridad del presidente, ahí no pudo decir más nada. Cuando se le pregunta si no era el jefe de seguridad, ¿con qué potestades sancionó a personas del escalafón policial? Astesiano. Ahí sería una usurpación de funciones gravísima si no fuera el jefe de seguridad del presidente. Y ahí terminaron contradiciéndose los que representaban al Poder Ejecutivo, y el responsable, el director de la inteligencia estratégica, sí dijo claramente que él le había advertido al presidente. Porque es cierto que al principio todos tuvimos una tendencia de decir el presidente no lo cuidaron, como dijo Yamandú en algún momento. Pero el presidente salió rápidamente a decir este hombre es intachable profesionalmente. Y después dijo no tenía el más mínimo indicio de cuál era su prontuario. 30 anotaciones de la policía desde el año 80 y poco en adelante. Entonces empiezan a aparecer, además de lo que puede hacer la justicia, que son las responsabilidades penales que parecen inevitables, porque como tú decías, aparece el tráfico de influencias, aparecen personas que le piden que haga seguimiento de parejas y saber qué estaban tomando en 21 de septiembre y Luis de la Torre. Y le da 6 teléfonos para que los investigue y él les contesta, investigué 100 días para atrás y no aparece nada. Es decir, empiezan a aparecer un conjunto de elementos que lo hacen escandaloso a este asunto. Y las preguntas que este lunes pasado, hoy es viernes, el lunes pasado, en la Comisión de Inteligencia de Seguridad del Senado, que estuvo presente el ministro Heber, con parte del equipo de la policía y con el responsable del Guardián, porque además, voy un poquito para atrás, buena parte de la bancada del gobierno minimizó a Astesiano. Hay una senadora que dijo que era un perejil, hay un senador que dice que es un gran charlatán. Cuando tú le decís no está preso por charlatán en el Uruguay nadie, no saben lo que decir. Y cuando le preguntamos a Heber, a partir de todas esas noticias que habían ido apareciendo, de posibles perforaciones del Guardián, posibles perforaciones de las cámaras en el Comando Unificado, porque se encontraron, cuando allanaron el 4º piso de la Torre Ejecutiva, encontraron pasaportes falsos, encontraron cédulas de identidad falsas, encontraron informes del Ministerio del Interior reservados y encontraron filmaciones. Es decir, no es un invento. Eso está ahí claramente identificado. Cuando le preguntamos a Heber si había iniciado alguna investigación, porque él nos explicó cómo funciona el Guardián. Todos sabemos cómo funciona el Guardián. El Guardián fue instalado en los gobiernos del Frente Amplio y sabemos que es un sistema seguro. Pero estamos hablando de procedimientos normales. No estamos hablando porque lo manejan seres humanos. Y acá está claro que hay una banda delincuencial en las que se está investigando incluso al número 2 de la policía, a la persona encargada de inteligencia de la policía, se las está investigando. Entonces a nosotros nos parece que hubiera sido de rigor
que iniciara alguna investigación administrativa, a ver qué comportamiento habían tenido algunas personas de su entorno, porque todos sabemos que el Ministerio del Interior tiene un poder muy grande en sus mandos policiales. Y nos dijo que no había iniciado ninguna investigación porque él tenía la certeza y no tenía ninguna sospecha de que pudiera haber habido algo anómalo. Entonces ahí sí nos terminamos de preocupar, porque además también le preguntamos por el sistema de cómo se registran los delitos, y él nos decía que todo lo que había salido de Durazno no era cierto, porque se le pusieron los ejemplos, y eso era todo un problema del periodismo. Es decir, él depositó todas las culpas de esas mentiras, así las calificó el ministro, cuando nosotros le decimos, mire, ministro, no es el periodismo, es el anterior coordinador de la jefatura de Maldonado. Está grabado con su voz diciendo, no anoten porque después nos matan, entre comillas, porque suben los delitos. Está grabado y salió en la televisión el jefe de policía de San José diciendo, yo doy la orden de qué se registra y qué no se registra. Y ahí dijo, nosotros tomamos medidas disciplinarias con ellos, cosa que no agrega nada. Es decir, está bien, tome medidas disciplinarias, pero no volcaron a los registros un sinnúmero de delitos. Bueno, hay un conjunto de cosas, obviamente está mirado con lupa una parte del sistema consular uruguayo, es decir, no termina en el Ministerio del Interior, y ni que hablar el superior de Astesiano, que es Ferrés, ¿no? Es el prosecretario de la Presidencia. Ese es el superior del que dependía y que, bueno, alguna responsabilidad política por acción o por omisión. Porque si tú tenés un subalterno, tenés que controlar. Y parecería que este hombre hacía y deshacía, recibía personas, como tú decías, empresarios, diplomáticos de los Emiratos. Y después hay un conjunto de otras cosas, ¿no? Que coinciden los viajes del presidente, coinciden algunas misiones que hizo Uruguay con el otro pasaporte también otorgado a una sí, porque la conexión Emiratos Árabes es como medio innegable, en que no va a poder dormir cuando le diga Emiratos Árabes. Demos ingreso también, antes de ir al corte, a Carlitos Peláez. Bienvenido, Carlitos Peláez, que ha investigado este tema en estos últimos meses. Hola, Leandro. ¿Cómo andás, Carlitos? Hola, Leandro. Hola, Popi. Un gusto saludarlos. Un saludo también a la senadora Lilian Quechuchán. Hola. Un gusto verlos. ¿Sabes qué? Me acordé, mira, te va a resultar raro, me acordé de Marcelo, el centinela de Hamlet. ¿Te acordás? Fue Marcelo el que pronunció una frase que pasó a la historia, que decía, algo huele a podrido en Dinamarca. Aunque salvo que no estamos hablando de Dinamarca ahora, sino específicamente de Uruguay. Y algo huele muy mal en Uruguay. Pará, Carlitos, porque ahora no vas a contar, porque yo sé que vos tenés siempre información. Pero primero tenemos que ir al corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Bueno. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira,
Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero ejecutaron un histórico recorte presupuestal y una reforma inconsulta y regresiva. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, Carlitos, ahí te tenemos. Contanos un poco, ponernos un poco al día. Estuvo Liliana haciendo un recuento, yo también un poco de todo lo que ha ido trascendiendo, pero vos capaz que tenés un poco más de información. Yo sé que está citada para la semana esta que entra, nada menos que el prosecretario Rodrigo Ferrés y el secretario general de la Presidencia Álvaro Delgado, por ahora en calidad de testigos, más otros citados jerarcas policiales, creo que algunos incluso imputados. ¿Vos qué información tenés sobre el caso, Carlos? Dos jerarcas policiales, entre ellos el subdirector de la Policía Nacional, como indagados, no como imputados todavía, como indagados, ya no es como testigos, es un paso súper. Tienen que ir con abogado, digamos. ¿Viste cuando te dicen venga con abogado? Ya viene mal la cosa. A ver, mira, creo que lo comentamos la semana pasada en Legítima Defensa, alguien de la investigación me señalaba en algún momento que lo que hay adentro es horrible, ¿no? Es horrible. Y uno puede entender algunas cosas cuando es altamente probable. A ver, la fiscal ayer dijo que ella iba a citar a todas las personas que estaban mencionadas ahí adentro. ¿Eso incluye al presidente para vos? Incluye al presidente, sí, incluye al presidente. Y hoy lo dice El País, el diario El País lo dice hoy, que es probable que el presidente sea citado. Sí, yo vi eso en El País, vamos a aclarar, me pareció como que quisieron adelantar como para amortiguar el golpe, pero lo vi en El País, me sorprendió un poco. Sí, bueno, ayer lo había señalado la fiscal Gabriela Fossati, no al presidente, pero que iba a citar a todos los que estaban mencionados allí, obviamente el presidente a París. Esto del pescado que vos mencionás, y la preocupación por saber si el pescado estaba frío, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La desesperación porque fuera valija diplomática, que además se anotara el nombre de Astesiano, pero la dirección del presidente. Es muy raro eso, parecía una valija diplomática. Pero además lo que es poderosamente llamativo en todo esto es que Astesiano aparece en una enorme cantidad de vinculaciones, de gestiones. O sea, uno podría decir, bueno, Astesiano es un bocón, como dice algún senador nacionalista, no habla de más, yo qué sé, promete cosas. Es probable que sea así o que fuera así. Ahora, lo que dice la carpeta de investigación es muy diferente, porque está todo lo que mencionaba la senadora Quechichán recién, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en su despacho de la Torre Ejecutiva, Astesiano tenía no solamente imágenes del servicio de videovigilancia? Te voy a dar un dato. La senadora citaba vigilancia sobre una pareja. Hay otro chat donde un amigo de Astesiano que sospechaba que su novia lo engañaba, le pide que la vigile. O sea, se usó el servicio de videovigilancia para hacerle un favor a un amigo. ¿Cuántas personas más vigiló Astesiano así? A ver, en su despacho había una nómina de antecedentes policiales y penales de varias personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo Astesiano había logrado eso? Si él no era policía y no tiene acceso al servicio. Obviamente hay un montón de complicidades. Cuando se señala por parte de Heber que el guardián es inviolable, yo sospecho. Yo creo que Heber falsea la realidad. ¿Por qué? Porque, a ver, hay 429 funcionarios policiales en todo el país que tienen acceso al guardián. 429. Pero además,
por si las dudas, Astesiano no conociera a ningún otro policía ahí. Además, no hay que olvidarse que funcionarios de Antel, de Claro y de Movicom también tienen acceso al sistema, porque ellos participan directamente del Guardián. Y por si fuera poco, me acordé de una cosa que publicó el diario El País el 18 de julio del año 2019, cuando hubo un debate parlamentario. Los blancos cuestionaban a Bonomi porque decían que el Guardián no era seguro, ¿no? Es interesantísimo esto, me encantó. Escuchar a Javier García, entonces senador, señalar que, bueno, que él no se sentía seguro con este sistema, ¿no? Que lo importante era perseguir a las mafias policiales y políticas, decía, ¿no? Yo me acordé de tantas abuelas que decían, nunca salives para arriba, ¿viste? Porque en realidad es eso lo que le pasó. Porque ahora García es uno de los más fieles defensores del sistema. Entonces, esto es todo muy extraño. Te olvidaste de una gestión ante Balcedo, nada menos. Balcedo Me olvidé. está preso en su casa, en el Gran Chaparral. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Carlitos? Que son demasiadas cosas. Entonces, Son demasiadas. hasta para la Es que ya memoria, mirá que yo me acuerdo Nos olvidamos que esto empezó con los pasaportes. No te olvides que además de ruso hay pasaporte ucraniano y parece que hasta un jeque árabe estaba Sí, a $120.000. Trascendió en la prensa eso. Popi. Pagaba, eran como, no sé cuántos hijos tenía, pero costaban 120.000 el pasaporte de él y de la señora y 50.000 de cada hijo. Los hijos, por lo menos se le hizo más barato, oferta. Se le hizo precio. Bueno, no sé si era, supongo. Pero digo, a ver, estamos hablando, esto es gravísimo, ¿no? Esta es la crisis institucional más grave que ha vivido este país desde el día que el general Hugo Medina dijo que él tenía las citaciones guardadas en la caja fuerte. Desde ese día yo no recuerdo una circunstancia más grave que esta. Porque, a ver, todos los uruguayos deseamos que el presidente no aparezca involucrado en ninguna actividad delictiva. Todos lo decíamos eso. Ahora a nadie se le ocurrió vincularlo a nada. Pero también hay que señalar que su necedad es la que le generó este problema. Porque él no podía ignorar quién era Astesiano. Hace, no sé, 30 años que trabaja para la familia, que lo conocían todos. O sea que nunca se enteró de todo lo que... Cada vez que Astesiano entraba a la policía, cuando estuvo procesado, estuvo preso, nunca se enteró de eso. Es muy raro, en un país tan pequeño, donde a cada le damos 3 veces la mano a 3 personas diferentes y ya sabemos todo de todos. Entonces, es muy raro esto. Además le manda un mensaje Astesiano a Luis Alberto Lacalle diciendo, feliz cumpleaños, soy jefe, claro, jefe, sí, claro. El fibra. Bueno, pero es que es fuerte, ¿no? Surgen un montón de decir, a ver, yo no sé, no lo puedo afirmar, no me animaría a afirmarlo tampoco, el presidente está involucrado en algún delito de los que se adjudican allí. Pero lo que tengo claro es que el responsable político de todo este lío es él. No tengo la menor duda. Pero además es responsable de mantener a alguien que ya es insostenible. Es insostenible porque todo lo que decía la senadora respecto a Heber es más que claro. A ver, ya tiene casi toda la plana mayor de la policía investigada en esta historia. Es muy grave. A ver, tiene nichos de corrupción importantísimos, no solo los que mencionaba la senadora. Hay una lista enorme, lo publicábamos hoy de nuevo, pues ya lo hemos publicado antes, hoy en una nota en Caras y Caretas, la cantidad de jerarcas que ha sido procesado en los últimos 2 años. Heber le miente a la población con los datos de los números de los delitos, le miente a la población con lo que va a hacer con su jerarca. Además actúa como un patotero barra brava, sabiendo que hay recursos constitucionales y legales para apelar una sentencia. ¿Qué hace? Discrepa con una sentencia del juzgado y va a la puerta del juzgado a patotear al juez y la fiscal. ¿Cuál es el mensaje que le da Heber a los ciudadanos? O sea, que cada vez que nos moleste una sentencia tenemos que ir a patotear al juez y al fiscal a la puerta del juzgado. Eso lo hizo el ministro, no lo hizo Carlos Peláez. ¿Entendés? Es terrible esto, es terrible. Ahora, ¿por qué se sostiene a Heber allí? ¿Porque es amigo? ¿Por una lealtad política? ¿Y dónde están las lealtades institucionales que tanto reclamaba el presidente cuando era candidato? Ese es el más grave problema. Yo nunca me inscribí en la teoría de que cambiar ministros resuelve las cosas. No soy partidario de cambiar ministros, no creo, salvo en esta circunstancia que ya es gravísimo, porque
Heber no controla la fuerza que debería controlar. No tiene poder sobre la fuerza. Lo controlan del medio, lo controlan jerarcas policiales que están corrompidos. Que público, que viene de larga data. No estamos diciendo nada nuevo. ¿Entendés? Entonces, esto es un problema grave para el país. Es un problema muy grave para el país. Porque Para, el Carlito, manejo, para, el manejo absoluto... Pará un segundito. Sí. Pues quiero hacer entrar a Poppy también, porque me parece que hay que hacer una reflexión también política respecto a esto. Esto tiene... Se está ventilando, en fin, la causa en la órbita judicial, ¿sí? Pero más allá de los aspectos judiciales, Sí. va teniendo consecuencias políticas. Poppy. Sí, ahora yo quiero decir una cosa. A mí me recuerda a Rasputín en la corte de Nicolás, el último zar en Rusia. Sí, estamos en las referencias. Ahora ¿No? Rasputín, aquel anduvo con Rasputín Hamlet, manejaba todo en la corte. Marcelo. Sí. Como Astesiano, que se manejaba todo. Manejaba el auxilio de empresarios argentinos, manejaba las comisiones de empresarios españoles que venían del Ministerio del Interior. Es decir, tenía un manejo propio de... Fíjate que Rasputín manejaba hasta cómo iba a ser la guerra contra Alemania en la Rusia zarista, ¿no? Entonces me parece que acá la diferencia es que la influencia de Rasputín tenía mucho que ver con Alexandra, con la mujer del zar. Y acá parece que no es así, porque rápidamente la esposa todavía de la calle Pou derivó todos los temas de Astesiano a su marido, ¿no? Sí, ella no tenía nada que ver, pero además no ha sido mencionada. Tampoco por ahora en los chats aparece como mencionada. Así que no hay por qué... Pero además, yo creo otra cosa. Yo qué sé. Está claro que acá las responsabilidades donde pueden caer son en el presidente o en el entorno de las autoridades políticas. Vos podés dudar si lo hizo a sabienda, por soberbia, por tener al lado a un tipo que... A mí no me gustó nada, lo dije acá públicamente en Legítima Defensa. El presidente en la primera conferencia de prensa, yo la vi, Sí, claro, 10 minutos toda duró la conferencia de prensa, dijo no tenía ni idea. Es más, ¿ustedes se creen que si yo hubiese tenido idea, habría puesto lo más preciado que tengo, que son mis hijos, bajo su custodia? Yo lo estoy citando casi, pero casi entre comillas, te digo. Eso fue lo que dijo. Más mínimo indicio. Ahí está, el más mínimo indicio. Y yo sé que estaba mintiendo. Y lo dije, estás mintiendo. Porque lo habíamos publicado nosotros, porque lo había publicado La Diaria, porque lo había publicado Sarandí, y porque además, al otro día, él dice, bueno, sí, alguien me había dicho. No fue el ministro, dijo, el ministro Larrañaga. Pero sí alguien me lo había dicho. Pero tampoco. Le había dicho el ministro, le había dicho... El director de inteligencia. Garcés, director de inteligencia. Y además, el tipo de anotaciones, no eran solo anotaciones, había estado preso. Imposible que el presidente no tuviera idea. O sea que como cuando arrancás mintiendo así, ¿no? Es una cosa que después se va a comprobar en minutos. Y yo ya no sé, cuando estuve con él en Yamandu Orsi acá le dije, Yamandu, vos seguís insistiendo con que no lo cuidaba, pero él salió a decir que no tenía indicios cuando había sido publicado en todos lados. ¿A dónde puede llegar esta comisión de seguimiento, Lilian? ¿Cuál es el propósito de la comisión? ¿No puede ser interpretada como una presión a la justicia también? Te pregunto. No, para nada, porque son acciones políticas las que tenemos nosotros que resolver. El objetivo es sistematizar la información que aparece en cataratas, pero hay que ordenarla, y ir viendo ante cada situación. Es decir, no se pueden tomar resoluciones rápidas o ante cada día, porque la batería de herramientas que tenemos en el Parlamento son las que son. O interpelás, o haces una comisión investigadora, o lo seguís convocando a las comisiones. El objetivo es sistematizar la información e ir haciendo un análisis político de qué pasos dar como bancada que tiene que controlar, porque ese es el lugar en el que nos puso la ciudadanía, qué pasos ir dando con toda la responsabilidad del caso. Nosotros no somos... somos muy responsables porque sabemos todo lo que está en juego y porque la institucionalidad nos preocupa enormemente, pero estamos verdaderamente preocupados con esta situación.
polémica, no sé, bueno, esto que hubo idas y vueltas con respecto a la continuidad o no de la fiscal Gabriela Fossati, que ella dejó trascender, de hecho, que quería apartarse de esta causa. Juan Gómez dio una conferencia de prensa, el fiscal de corte, dijo que iba a continuar en la causa y que además se le había dado apoyo, incluso se la eximía de la responsabilidad de hacer la flagrancia por varios meses para que pudiera concentrarse sobre esta causa y disponía de todos los recursos de la Corte para que ella pudiera avanzar. De hecho, de los equipos de análisis, que no son menores, porque son miles y miles de fojas estos expedientes. El presidente en esas horas se pronunció. ¿Qué te pareció eso? No debió. No debió, es un caso en el que está involucrado y no debió opinar. Realmente me pareció que no correspondía. Pero es, te vuelvo a decir, una catarata, eso que tú describiste desde el día cero, está como diciendo cosas que ante la ciudadanía son harto evidentes de que no son así. Entonces me parece que debería cuidarse un poco más él mismo, y esas declaraciones fueron absolutamente inoportunas, porque es el presidente, porque está involucrado y porque no hay que decirle a un fiscal lo que tiene que hacer. Me parece que eso tiene que ver incluso con su personalidad, ¿no? Más allá de lo político, porque Stendhal inventó una frase, ¿no? una palabra, se llama egotismo. Cuando uno se exagera a sí mismo, y él se exagera a sí mismo cada vez que da una conferencia de prensa, ¿no? Stendhal es el escritor francés, ¿no? Sí, entonces, rojo y negro. Sí, entonces él es así, porque se va de boca. Ah, por supuesto. ¿Ustedes me creen? Bueno, eso también tiene un límite. Claro. ¿No? Porque la gente no es tonta y la ciudadanía no es tonta. Y él está apelando demasiado a esas cuestiones emocionales que después no se corresponden con la realidad. Sí, te preguntaba hacia dónde ibas, me lo contestaste, además, la comisión de seguimiento, porque como decía Carlitos Peláez hace unos minutos, de repente estamos, Carlitos lo afirma, yo creo que tiene razón, pero bueno, pongamos la duda sobre esto, porque supongamos que de los chats artesianos realmente hubiese muchísimos que fueran alarde, jactancia de algo que finalmente no estuviese haciendo. Cosa que a mí no me suena por lo que leo y por lo prolífico de los detalles, pero que hasta que no se prueba, no se prueba. Pero hay una cosa, ¿no? Leandro, fíjate vos que en la embajada de Emiratos Árabes en Argentina se contactó con él. Quiere decir que él tenía algún poder, si no, no se contactan. ¿No? Por eso, pero hay que probar que todo. Había intentado tener una reunión con el presidente, claro, y la Cancillería no le había respondido. Por eso digo, es la vía lógica, ¿no? Que un diplomático debe seguir si quiere hablar con el presidente. No, por eso digo, además el desmentido de Gandini y de Coutinho tampoco es la vía correcta, ¿no? Tampoco es la vía correcta, pero suponete que lo hagan, ¿no? Pero ¿por qué de la embajada de Emiratos en Argentina llaman a Astesiano para concretarla? Es raro igual lo de Gandini. Porque Gandini diciendo yo arreglé una reunión con el presidente. ¿Qué es eso? ¿Con la autoridad extranjera? Sacarle culpas a la torre, ¿no? Es eso. Aunque lo haya hecho, es todo muy raro, es todo muy irregular. Por lo pronto no es... no conoce funciones. No, lo regular es que si un diplomático quiere hablar con el presidente de la República, hable con la Cancillería. Claro. Y la Cancillería es la que tiene que hacer el nexo. Cualquier otra vía no está dentro de los protocolos existentes. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Será de las cosas que habrá que investigar. Es más, no sé si vos estás en otro país, no sé si el procedimiento regular, en el caso de que vas a hacer una visita a un tercer estado, es comunicarte con la embajada de ese estado, si el estado tiene, ¿no? Emiratos no tiene acá. Bueno, pero debe haber embajadas concurrentes. Es concurrente la de Argentina en Uruguay. Claro. Entonces, hay mecanismos de ese orden. Bueno, pero eso es demostración de que es un tipo de confianza del Ejecutivo. Porque si yo llamo a Astesiano, ¿por qué lo llamo? Bueno, fracasé con Bustillo, fracasé con la Cancillería. Entonces, ¿a quién llamo? Al que puede tener más poder ahí adentro. Sí, pero hay que ver otras cosas, porque el regalo ese, en el caso de haber existido... El pescado. Eso es escandaloso, Popi. Eso es escandaloso. Primero que el presidente no puede recibir regalos privados. En todo caso, si los recibe así, ¿no? De autoridades gestionadas a través de un custodio, poniendo la dirección de presidencia, pero con el nombre del custodio. Eso es increíble. Pero imaginemos,
hacerlo entrar además falsamente como valija diplomática, porque si es diplomático, entonces son cuestiones oficiales. Si son cuestiones oficiales, tiene que haber vías oficiales por las cuales se tramitan las cosas. No puede ser. Sí, además es raro que El lenguaje es muy sospechoso. que el Es pescado un congelado lenguaje, venga en valija un lenguaje diplomática. que no corresponde a un vínculo institucional, porque sí pueden. Parece que el presidente mandó un caballo de regalo. Sí, mandó, Bien. sí. Bueno, esas cosas pueden pasar. A uno les pueden parecer bien o mal, pero van por las vías normales y se dice, estoy enviando el caballo que prometí, ta, ta, ta. Esto tiene alrededor también un lenguaje un poco extraño. Pero bueno, supongo que serán de las cosas que nosotros vamos a ir haciendo un seguimiento de todos los pasos que la Fiscalía va Pero a dar esto en este puede tema tener un y que seguimiento creo- parlamentario. Sí. El sentido de... Porque comisiones investigadoras, por ejemplo, no sé cómo funciona esto cuando se trata del presidente o del gobierno, así tan... ¿Cuál podría No, ser? las comisiones investigadoras sí permiten Investigar cualquier cosa. profundizar. Nosotros en principio queríamos escuchar más información, por eso escuchamos atentamente a Heber, no queremos apresurarnos, nos parece que capaz que una nueva interpelación nos podría dar, hemos hecho algunos pedidos de informes, por ejemplo, toda la bancada acaba de hacer un pedido de informes a ver si realmente el Ministerio del Interior hizo una licitación para comprar todos esos aparatejos de los cuales habla en una de las grabaciones Astesiano. Queremos ir acumulando información que nos permita capaz que tener algún retorno más rápido que más que una comisión investigadora podría ser una interpelación. El presidente, todo el mundo sabe, la única herramienta que hay es el juicio político y eso nosotros no lo tenemos sobre la mesa. No, pero no puede ser consultado, pero para declarar por escrito. Sí, puede declarar por escrito, como pueden declarar por escrito los ministros y hasta los senadores. A mí me ofrecieron, cuando fui denunciada por Cardoso, declarar por escrito y yo me negué, yo fui a la Fiscalía, pero sí es una potestad que tienen senadores, diputados, ministros y obviamente el presidente, el vicepresidente. Es un caso que... No sé, me cuesta verle el piso y el techo. Es el Watergate. Parece ser el Watergate nuestro, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Sí, claro, por eso. Es un caso que, por las cosas que han trascendido hasta ahora, tiene tantos Sí, papá, hay una cosa toca que le agrega- tantas que cosas le agrega- tan sensibles para la República, Sí, digamos. se abrieron ramificaciones de todo tipo. Se abrió la caja de Pandora, como dice. Pero hay una cosa que me parece que le da mayor opacidad, que es ir y venir de la fiscal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del ir y venir de la fiscal? Bueno, ella es lo que ha hecho, lo que yo sé. Sí, pero hay que ser mal pensado siempre, ¿no? Bueno, Estas pero lo que cosas. ella dice. Ella al principio no se sentía muy respaldada, no se sentía respaldada por el fiscal de corte y además pensaba irse para otra fiscalía. Eso es la verdad, sí. De hecho, pensaba que iba a ser trasladada para la fiscalía. Me da la sensación de que nunca imaginó que le tocó. Probablemente nadie imagina que le toque un caso así tampoco, ¿no? Eso es muy difícil. Peláez, vos que sabés mucho de fiscales y fiscalas, ¿qué hipótesis tenés sobre eso? Primero te quiero aclarar una cosa que decías antes, es decir, yo no eximo de ninguna responsabilidad Astesiano. Yo digo, puede ser un bocón como tantos. Ahora, los documentos que están ahí dicen otra cosa. Y para responder esta pregunta, los documentos dicen otra cosa, porque, a ver, piensen ustedes en esto. Los policías, o la policía en general, es el auxiliar de la justicia. En este caso, con el Código Nuevo, trabajan directamente con los fiscales investigando cada caso. O sea, son policías los que trabajan con la fiscal investigando esto. Son policías los que le dijeron primero que no se podía recuperar nada del celular y después se pudo recuperar algo. Y después se pudo recuperar el 100%. No sabemos si el 100%. ¿Por qué no lo sabemos? Y sencillamente porque los policías dependen de mandos, y discúlpenme el término, pero es así, que están hasta las patas en esto. ¿Entienden? Entonces, yo creo que por ahí iba la desazón de la fiscal. El problema de la fiscal. La fiscal dice, ¿cómo voy a investigar con esto? No sé si me están diciendo la verdad o no. Se filtra información que no sale de acá, que la filtra la policía, la filtra mal. Los medios saben antes cosas que yo no he leído todavía. Hoy el país hace una comparación que a mí me pareció interesante, porque debe ser más o menos así, ¿no?
él dice que hay, y sí, hay eso, y tal vez más, porque no sabemos el tamaño del disco duro que se incautó en Presidencia, pero en los chats solamente hay 2 teras de información, 2 teras. ¿Sabes a cuánto equivale 2 teras impreso? Imagínate la caja de un camión mediano llena de papeles. Eso es lo que tiene que leer la fiscal, ¿entendés? Y entonces, si tiene que leer eso, y además tenía que seguir los turnos de flagrancia, y tenía que seguir los casos que tenía, y tiene 500 casos pendientes, todo el mundo necesita justicia en este país, es decir, el caso Astesiano no es más o menos importante que el de don Pedro o doña María, que necesita que le aclaren un robo en la casa. Entonces, ese era el problema que estaba planteado, ¿no? Yo creo que en todo esto hubo... Bueno, yo esto lo pienso y lo debo decir, ¿no? A veces veo hasta mala intención en algunos de mis colegas. Creo que hay colegas que están tan jugados a sostener la figura presidencial, que no el presidente, la figura presidencial, esto es lo que ellos tanto creen, que dicen, inventan cualquier cosa. En realidad es así. Y entonces ponen un tema sobre otro, porque al principio, la semana pasada, parecía que el problema más grave de este país era el conflicto entre la fiscal Fossati y el fiscal general Juan Gómez. Y no es cierto. Y otras operaciones, antes de ir al corte quiero mencionarte, porque lo analizamos creo que la semana pasada. En la semana anterior el problema más grave era una presunta filtración de una comisión secreta de... Sí, claro que no, se murió, no sé qué pasó. Porque era claramente una operación, porque al final los documentos eran imposibles de cotejar. El documento que había llegado a la prensa... El que llevó Garcés era el mismo que entregó al legislador, eso está claro. El que llevó a la justicia no era el mismo que entregó al legislador, o sea, una payasada absoluta. Te quiero, antes de que me corras, quiero preguntarle algo a la senadora Kicham, porque me parece importante esto, ¿no? Usted señalaba recién la posibilidad de crear una comisión investigadora, digamos. No. Ahora, en el estado actual de cosas, la investigadora tiene un problema, que es no va a poder acceder en este momento a todos los documentos que tiene la Fiscalía, que son los más importantes, porque esa causa está en investigación, todavía está, digamos, bajo secreto de sumario, ¿no? Dicho así genéricamente. Y entonces, las pruebas están ahí. Las pruebas están en esos documentos, todos esos chats que se han revelado, otros documentos, ese sentimiento. Yo esto lo oí personalmente, Leandro lo conoce, Leandro conoce esto, ¿no? Lo que yo le voy a contar. Soy alguien de la investigación decir, esto es horrible, ¿entendés? Es horrible. Y entonces, cuando alguien que está directamente involucrado investigando esto tiene esa sensación, es un poco... No sé si a ustedes, colegas, les ha pasado alguna vez, pero nosotros nos hemos topado a veces con cosas que dicen, esto es espantoso, esto es bueno, horrible. pero para citar a otro colega, yo leo lo que escribió Gabriel Pereira, Búsqueda, o hizo en su propio programa, ¿no? Lo dijo, Gabriel suele estar muy informado, dice. Sí, claro. Esto va a traer cola. Y si siguen, me quedó esa expresión de Gabriel Pereira. Si el gobierno aparece como no colaborando, entonces los costos van a ser inmensos. No sé cuál Pero está clarísimo, claro. Está clarísimo. Pero además la colaboración del gobierno también está en duda, porque decía la senadora Kichichan recién, ¿no? Rodrigo Ferrer fue al Parlamento a mentirle a los legisladores. A ver qué porque, dice. Mientras estaba en el Parlamento, aparecían los documentos donde él mismo había firmado que Astesiano era el jefe de la seguridad. Entonces, ¿qué grado de colaboración estamos hablando? ¿Entienden ustedes lo que puede ser la desazón de la fiscal Fossati cuando empieza a comprobar todo esto? Yo la comprendo. Lilian. No, yo le decía a Carlos que él decía que yo había hablado de la posibilidad de una comisión investigadora. No, yo mencioné la batería de herramientas que el Parlamento tiene y una de ellas es la comisión investigadora. Pero justamente nosotros venimos haciendo un seguimiento diario porque también sabemos que las comisiones investigadoras, para los que somos minoría, son complejas. Por eso, en este momento nosotros no tenemos decidida ninguna acción parlamentaria, pero sí vamos a tener acción parlamentaria que vamos a ir resolviendo en la medida en que sigan apareciendo estas informaciones. Y que lo más probable es que pueda ser una nueva interpelación y no una comisión investigadora. Pero no hay nada resuelto todavía. Bien, vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis sobre este llamativo o escandaloso caso Astesiano.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando y sigan poniendo likes y sigan haciendo donaciones. Si lo están haciendo, agradecemos mucho eso. Se suma a esta ronda de análisis en este bloque que venimos llevando con Lilian, con Poppy, con Carlitos Peláez a través del Zoom. Ahora, la senadora Silvia Nane. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo andan? Y bueno, analizando este caso escandaloso, alarmados, y bueno, Lilian nos había dado un poco cuenta de lo que el Frente Amplio, el propósito por el cual el Frente Amplio creó esta comisión de seguimiento, va a ir recabando información, sistematizándola y bueno, pensando en eventuales acciones políticas que pueden probablemente desarrollarse algunas en el seno del Parlamento. Por ejemplo, la posibilidad de una nueva interpelación, ¿sí? Ahora, Silvia, si hubiese nuevamente un llamado a sala, porque es distinta la situación del llamado a sala que se hizo cuando interpeló Pacha, porque por lo pronto Rodrigo Ferrés, que nos decía Lilian, fue y mintió en sala, ahora está citado a declarar, ¿no? Sí. Ya es un llamado a sala donde el que tiene que ir a informar está dentro de los citados a declarar por ahora en calidad de testigo, pero está citado a declarar porque es el que está justo arriba de Astesiano en el organigrama, pero además porque hay mucha gente mencionada y bueno, no sabemos los grados de responsabilidad o de involucramiento que puedan tener. Te diría que hay cambios, y Silvio está de acuerdo conmigo, desde la primera régimen de comisión general que hicimos cuando el caso Marcet, exacto, sí, que hicimos porque nosotros queríamos, no fuimos de golpe a una interpelación. Ellos que dicen que nosotros siempre estamos trancando, nosotros queríamos información. Y ahí ya hubo un cambio radical con lo que fue después la interpelación, porque no te olvides que empezamos con un pedido de informes que la senadora Nane hizo vinculado a la violación del sistema de seguridad del Ministerio del Interior, vinculado a 80.000 pasaportes. Esa fue la primera gotita que apareció. Después aparece Marcet, ahora aparece Artesiano, aparece el Guardián, aparece todo lo que viene apareciendo. Pero nosotros comenzamos tratando de escuchar y en cada presencia hay cosas nuevas, diferentes. Por eso también la comisión de seguimiento, para tener un ordenamiento de una información que es en cataratas, que puede tener mucho de charla barata, pero hay mucha cosa que realmente da para que la miremos con la seriedad que corresponde. Ahí hay muchas cosas como para investigar, por la propia justicia lo hará, porque hay muchos datos. En los chats no pueden ser charlas, pero barata, no, son prolíficos en datos, en detalles, que algunos deben ser posibles de constatar. Silvia, de hecho, vos iniciaste aquellos pedidos de informe vinculados con el hackeo de las computadoras, todo lo que en su momento se explicó de manera rarísima, como que
le habían dejado equipos viejos, ¿te acordás? De 1967. Sí. El Windows 1967. Windows 67. Sí. Pero después la No, desapareció. pensé que era viejo porque Que era no, viejo. que no existía. No, Claro, por eso no yo digo, existía ni Bill Gates todavía. Claro. Tenía Hasta un en eso año. se equivocaron. Claro, yo pensé que era vieja porque usaba DOS para programar. Cuando recién empecé. Pero es cierto que... Eso era en el 84. Y eso sería en los años 80, claro. 84. Pero ¿se puede conectar todo eso? Por ejemplo, los hackeos en los software, no sé cómo era del Ministerio del Interior, los 80.000 datos de pasaporte que habían desaparecido, o datos que se habían ingresado, la emisión de pasaportes falsos, toda esta trama, el ingreso al guardián, que parecía que era como inviolable, ¿no? Lo que pone para adelante otra discusión sobre si efectivamente cuando el Frente lo hizo, bueno, claro, nadie podía prever esto, o se podía prever que eventualmente después pudiera haber gente non santa que accediera a ese tipo de cosas. Bueno, si hay delincuentes, todo es posible. Pero a ese nivel y... Bueno, en fin, contame algo, ¿qué análisis estás haciendo de eso? A ver, yo creo, venimos con problemas serios en cuanto a la seguridad de la información, que se han ido destapando de alguna manera desde principio del 2021. Acordate que hubo primero un hackeo a la Armada, a los servidores de la Armada, que los minimizaron diciendo que eran datos que no eran trascendentes, y en función de eso no se hizo ninguna investigación posterior, pero resulta que los datos aparecieron en una darknet, en una de las redes esas del inframundo, digamos, de Internet, puestos a la venta, y ahí un hacker ruso dijo: tengo estos datos para vender de la Armada Uruguaya. Eso fue en enero del 2021. Después nos enteramos que en octubre, noviembre del 2020 había sido el hackeo a las bases de datos de identificación civil, que el Ministerio del Interior las dio a conocer en febrero del 2021. Y recuerden que cuando pasó eso, cuando fue el hackeo al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial que decía que en realidad el sistema para pedir hora para la cédula a través de la web había colapsado porque había muchos pedidos de hora para la cédula. En febrero de 2021 estábamos en plena pandemia. No sé qué tanta gente había ido a pedir hora. Pero ese fue el comunicado oficial, y después, en definitiva, salió a raíz, creo que fue de un tuit de Gabriel Pereira, que Gabriel había puesto en ese momento, se informa que la base de datos de identificación civil fue hackeada por unos brasileños. Bueno, la cuestión es que hubo parte que se desmintió, parte que no se desmintió. Nosotros juntamos un poco más de datos y ahí fue que hicimos el primer pedido de informes, que se respondió un año y pico después, 1 año y 4 meses después. Una de las curiosidades que tenía ese pedido de informes, porque nosotros sabíamos que quizás estábamos consultando cosas que eran delicadas de exponer en una respuesta común de un pedido de informe. Me acuerdo que en ese pedido de informe le dijimos: nosotros entendemos que estamos consultando información que puede ser reservada, no tenemos ningún problema en que nos respondan a estas preguntas. Nosotros vamos hasta la oficina del Ministerio del Interior y lo que nosotros queremos es saber, ¿no? Que eso no es una cosa para nada habitual en los pedidos de informe, pero dimos esa posibilidad. La cuestión es que respondieron 1 año y pico después diciéndonos que estaba en riesgo la información de 84.001 carpetas electrónicas con datos de pasaportes. Claro, en el medio pasó 1 año y pico, y después, al muy poco tiempo que pasó esto de los pasaportes, ocurrió el incidente del pasaporte de Marcet, que, como decía Lilian, en el llamado a sala que hicimos en régimen de comisión general, una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que una de las explicaciones de por qué habían ido a llevarle el pasaporte en mano a Marcet fue que, debido a un error informático, otra vez, el pasaporte había quedado marcado como que iba en la valija, pero no había salido en la valija, y eso motivó que Balbi fuera a hablar con la vicecanciller y que hicieran todo el trámite para ir y llevárselo en mano a este señor. Por lo cual, después hicimos un pedido de acceso a la información pública, porque en ese momento, en esa misma sesión, yo me acuerdo que les pregunté: ustedes están achacando el cambio de un trámite que tenía
a vistas claras, una excepcionalidad insólita, atribuyéndoselo a un error informático. Hicieron un relevamiento de ese error informático. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que causó? ¿Fue un error en la base de datos? ¿Fue un error en el ingreso de datos? ¿Fue un error que se dio? A ver, en un sistema que lo que hace es automatizar un trámite, en general lo que se utiliza es un proceso que aplicaciones de tipo workflow, que es un flujo de trabajo que uno automatiza. Eso lo que implica es, automatizo la tarea que lleva determinada información digital de un lado a otro, y lo que hago también es automatizar muchas veces decisiones que dicen, en función de esto va para acá, va para acá. Por ejemplo, en función de si va en la valija, va para un lado del trámite, va para otro lado del trámite. En general, cada vez que la información pasa de una instancia a otra instancia de una tarea, se graba lo que se llama un log, o sea, se graba en una base de datos de auditoría, tal información pasó de acá a acá, en tal día, en tal hora, con minutos y segundos, y lo está operando tal usuario. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cuál fue el análisis que se hizo de ese error? ¿Fue efectivamente un error o fue alguien que fue y lo marcó como que había ido para que... Bueno, no habían hecho ningún análisis de error. En ningún caso. Ahora, hace 2 días hackearon al Ministerio de Transporte. Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas está saliendo el pedido de informes de nuevo. Quiero hacerte 2 preguntas antes de que me olvide de esto. Primero, hace pocas semanas la justicia le dio la orden al Poder Ejecutivo, creo que al Ministerio, a la Cancillería, creo que es, bueno, no, que diera toda la información respecto al expediente Marcet, incluyendo las comunicaciones internas entre Calle. Sí. Le dio 15 días para eso, ya pasaron los 15 días para mí, capaz que no hábiles. No, vencen la semana que viene. Porque ahí se supone que puede aparecer... Es que ahí hay que analizar mucho más y hay que ponerse a analizar justamente esto que yo digo, que es los logs de auditorías. Bueno, eso te iba a preguntar también. Porque eso es fundamental, es fundamental. Eso te iba a preguntar. El Guardián, ¿deja un log también? Todo sistema informático. Bueno, si vos le decís, no me deje, o sea, yo quiero saber, ¿se puede detectar un ingreso al Guardián? Sí, se tiene que poder detectar. Se tiene que poder detectar. Sí, a ver, el Guardián es un software paquete. Alguien se lo compró a la compañía a Digitro, que es una compañía brasilera especializada en ese tipo de software. El Guardián es un software paquete, es como que yo compre un Word. Sí. Es un software paquete que viene con todas esas funcionalidades. Cualquier software que hace trazabilidad de cosas tiene que tener necesariamente ese tipo de funcionalidades. O sea que, en principio... Pero no te olvides que el Guardián también puede hacer análisis de reconocimiento facial automatizado, que esa fue en realidad una de las funcionalidades principales por las cuales se compró el Guardián, y fue de hecho el motivo por el cual le pusimos el ojo al Guardián. Ingenieriles de software que vos manejás. Si se podría teóricamente hacer un peritaje de las cosas que dice Marcet sobre uso del Guardián y ver por fecha, no sé cuánto, a ver si realmente hubo ingresos a partir asociados, no sé, a un IP o alguna cosa así. Claro que sí. Claro que sí. Se tiene que poder hacer. Si no se puede hacer, sería gravísimo. Se tiene que poder hacer técnicamente. Pero en el hilo que íbamos... Silvia, tampoco ante la pregunta tuya el otro día en la comisión de ¿cuánto tiempo guardan? Exacto. Bueno, siga usted. Eso. Que es la especialista. ¿Cuánto tiempo guardan esa información? Tampoco supieron contestar. Exacto. Porque una de las cuestiones que nosotros hicimos énfasis el otro día cuando estuvo el ministro del Interior en la Comisión de Seguridad y Convivencia, que es verdad que él pidió para ir, pero es parte de las puestas en escena del ministro del Interior, que entonces él pide para ir y pide para ir en una versión que no haya, en una sesión que no haya versión taquigráfica, como si después dijera algo muy importante. Lo cierto es que dijo un montón de obviedades. Pero entre las... Claro, porque nos explicó cómo debería ser todo, y muchas gracias, pero si yo quiero saber cómo es todo, voy, miro los procedimientos, más o menos los entendemos, no es necesario que nos vayan a decir el deber ser de las cosas. Nosotros estábamos queriendo obtener información respecto a lo que había pasado, no a cómo deberían ser las cosas. Ya sabemos cómo deberían ser las cosas, deberían hacerse bien, eso es un hecho, pero tenemos un delincuente preso por delincuente, no por mentiroso. Entonces, había cosas que nosotros necesitábamos ir más a fondo. Cuando nosotros empezamos a ir un poco más a fondo, una de las preguntas que le hicimos es, a ver,
todos los sistemas de recolección de información, y en ese caso estábamos hablando de sistemas de interceptación de comunicaciones, guardan toda la información que hay. Si a mí me interceptan el teléfono, me van a guardar todas las conversaciones, no solamente las conversaciones por el tema sobre el cual, por ejemplo, me estuvieran investigando. Entonces, toda esa información en algún lado queda guardada. Por supuesto que queda guardada en una base de datos que se puede acceder con determinados permisos. Eso es clarísimo. Ahora, nosotros les empezamos a preguntar, ¿cuál es la política de gestión de seguridad de esa información? ¿Ustedes qué hacen con la información que no es relativa al caso? Entonces el director de la UNATEC dijo, acá se guarda todo, nada se pierde. Muy bien. Ahora, ¿por cuánto se guarda? ¿Cómo lo guardan? ¿Cómo lo respaldan? ¿Cómo es el sistema a través del cual yo puedo respaldar información? Y no solamente respaldarla, sino que cada tanto, de acuerdo a la criticidad de esa información, tengo que agarrar ese respaldo, volver a montarlo y fijarme si los datos efectivamente quedaron bien respaldados. Yo tengo que guardar, supónganse que respaldo en cinta, que respaldo en disco. Cada tanto, no todo el mundo tiene acceso a esa información. Yo saco los discos, los guardo en algún lado, supónganse que los guarde en un lugar cerrado, no todo el mundo tiene llave. Supieron informar. Entonces, nosotros íbamos a ese detalle. ¿Cómo se accede a la información? ¿Qué pasa con esa información que se guarda? No supieron responder. Lo que nos respondieron es que no nos preocupáramos que las bases de datos no estaban demasiado cargadas porque no había demasiada información. Pues yo no estaba preguntando sobre el volumen y la capacidad de la base de datos. Yo estaba consultando sobre las políticas de seguridad de la información. Silvia, porque Heber se basó, aparte de lo que vos mencionabas, en aspectos legales. Se necesita un fiscal, un juez. Ahora, yo que sé, uno ha visto fenómenos como que me imagino que Obama no le pidió a un juez alemán poder intervenir en las llamadas de Angela Merkel, ¿no? Ni las de Dilma Rousseff. No fue con así. Si puede una persona ajena a eso, que tenga la suficiente capacidad, ingresar al Guardián y hacerse de los datos. Bueno, a ver, si yo ahí te tendría que responder que no, que de ninguna manera. El procedimiento regular no lo permite. En los procedimientos regulares no. Tampoco permite emitir pasaportes como claro, en los procedimientos regulares no debería haber partidas de nacimiento falsas. Yo digo más allá de lo legal, porque... A ver, justamente, pero mira cómo es la cosa ahí. Pero para eso quiero saber, ¿no tiene un control de tipo, a mí me dijeron, no sé cómo es, tiene que autorizarlo un juez? Que además la interceptación, sí. Para usar el Guardián. La Suprema Corte de Justicia. La interceptación autoriza el juez. El juez autoriza la interceptación y el Guardián lo que hace es quedarse escuchando los datos que le vienen desde el operador telefónico, digamos. Ese es el procedimiento. Sí. El Guardián no manda información, solamente recibe información. En ese módulo de interceptación telefónica, el Guardián hace otro montón de cosas. Ahora, ¿está auditado por la Suprema Corte? Sí. ¿Qué es lo que audita la Suprema Corte? Tuve 15 solicitudes y autoricé. ¿Y cuántas autorizaciones tengo? 15. Ah, genial. Si mandé 17, autoricé 16, quiere decir que una la rechacé. Si pedí 14, hicieron 15, opa, hubo una por afuera. Pero eso es la auditoría del deber ser. Eso es la auditoría del deber ser. Ahí tendríamos un problema serio si esas auditorías no cuajan. Pero hay otras auditorías que son sobre los procedimientos de acceso. ¿Cómo garantizo yo que la persona física, Silvia Nane, que usa el usuario silvia.nane@parlamento.gov.uy, por ejemplo, es la persona que se sentó en la silla, ingresó con ese usuario y dijo que tenía esa cédula? ¿A qué me refiero? Los procedimientos de control van más allá de lo que es lo que se llama en informática el control, la autorización de un usuario y el control de acceso. Entonces, eso incluso también se lo tuvimos que aclarar al ministro, porque yo le dije, ministro, no me simplifique tanto las cosas, porque nosotros no le estamos preguntando si existía un usuario alejandro.astesiano@presidencia.gov.uy. Pero vos pensabas que estabas en el INCO hablando con María Simón. No. Estaba hablando con Heber. Intentamos ser lo más explícitos posible, pero la cuestión es que el nivel de simplificación de las respuestas daban cuenta de que parecía que nosotros le estábamos preguntando si había un usuario para Alejandro Astesiano. Nosotros no estábamos consultando eso. Y no se nos supo responder respecto a estos procedimientos que yo les digo de validar la persona física con el usuario. Hay 462 usuarios que interactúan con la UNATEC.
¿Se hizo una investigación? No. De posibles interacciones entre alguna de todas esas personas. Yo no estoy desconfiando de nadie, estoy planteando escenarios hipotéticos de investigación que no se investigaron. Y además entraron, Silvia, en contradicción, porque cuando empezamos a hablar del Comando Unificado y de las cámaras, que se le preguntó, bueno, ¿dónde estaban? Obviamente en Torre Ejecutiva y en la residencia de Suárez. Un lugar en donde Astesiano estaba en forma permanente. Pero él lo dice en alguno de sus... Yo tengo acceso a todas las cámaras. Pero Heber dice, no podía mirar más que el momento. Claro. Y sus acompañantes, los acompañantes dicen, sí, Astesiano podía mirar. Era una de las potestades que tiene el jefe de seguridad. Exactamente. Una cosa que ahí es importante, Leandro, que nosotros también le consultamos. No sería... a ver, en una situación normal de una persona ejerciendo ese rol de jefe de custodia de presidencia, no sería... A nadie le tendría que resultar novedoso que pueda encomendar operaciones de seguridad especiales. A nadie le tendría que asombrar eso. Que pueda vinculadas definir, con la seguridad del presidente. Vinculada con la seguridad del presidente y con los mandatarios que visitan nuestro país. En esas circunstancias. En esas circunstancias. Pero, a ver, a lo que yo voy, Leandro, es el jefe de seguridad de la presidencia, no del presidente, de la presidencia. Entonces, ahí hay un montón de tareas o de responsabilidades o de prerrogativas que a nadie le asombraría demasiado que tuviese. ¿Por qué no podría encomendar operaciones de investigación especiales? ¿Por qué no podría tener acceso, por ejemplo, al guardián? ¿Por qué no podría tener acceso a las cámaras? Dentro de ese rol. La cuestión es que lo hiciera dentro de ese rol, de una forma avalada por procedimientos de operaciones especiales, por ejemplo, que consultamos y nos dijeron que no había, a mí me llamó mucho la atención. Exactamente, consultamos si había protocolos para los funcionarios en operaciones que manejaban en operaciones especiales y escuchas, y nos dijeron que no había. Nos contestaron, son todas personas de nuestra confianza. Claro. Esa fue la respuesta. Hay una... ¿Cómo decirlo? Esto no es un tema de la tecnología. Esto es un tema de cómo se usa, se audita y se controla el uso de la tecnología en cuestiones que afectan la seguridad pública. Y hoy por hoy, en un mundo que produce información a troche y moche, es necesario empezar a discutir cómo estamos en cuanto a soberanía digital. ¿Dónde están los datos de mi cara? ¿Quién los está cuidando? ¿Con qué procedimiento están cuidando los datos de mi cara, los datos de mi cédula, los datos de mi pasaporte? Porque ya nos queda muy poquito tiempo y quiero además que Carlitos Peláez, que lo tenemos ahí en el Zoom, tenga también una línea más. No sí, estuvo bastante en el anterior bloque, que vos todavía no estabas, nos dio también una cantidad de información. Pero quiero hacerte una pregunta, Silvia. Si Astesiano efectivamente manejaba estos software, entonces el manejo de las cámaras de seguridad supongo que implicará algún software también para manejarlo, el guardián y eso. Eso presupone que él fue capacitado, instruido, por orden de que... Yo quiero saberlo porque yo sé lo que es vos también. Y hay cosas que requiere que alguien, que venga un capanga y te enseñe, porque no es cualquiera. Entonces, quiero saber cómo... Todas cosas que me parece que se deben poder rastrear, ¿no? Porque tiene que haber alguna autorización. Si una persona tiene que hacer un curso de un mes para aprender a manejar un software de alta complejidad, alguien lo habrá autorizado en presidencia, alguien habrá puesto una licencia, alguien habrá hecho... Son cosas que... No me digas que uno agarra un conjunto de dispositivos y los maneja al tanteo. Seguro que no. No debe ser así humano. También puede no haber sido él quien lo manejaba. Bueno, y si dio órdenes, peor. Si la dio, ¿a quién se la dio? Entonces, el tema es que todas esas ¿quién le dio esas credenciales a él? Claro. El tema es que, a ver, a nosotros lo que nos parece una simplificación bastante infantil y absurda, venir a decir que todo esto es mentira porque Astesiano era un mentiroso. O sea, la explicación no puede quedar ahí. No es serio que la explicación quede ahí. No es serio. Entonces, todas esas investigaciones deberían ser puntas de investigaciones que hoy se estuvieran investigando, se estuvieran llevando a cabo. ¿No? Quizás las están haciendo, no fue lo que dijeron en el Parlamento. No fue lo que dijo el Ministerio del Interior, pero quizás la fiscal está ordenando
peritajes, investigaciones, porque ya tiene las cartas en el asunto de la justicia. ¿no? Claro, pero te das cuenta que el Ministerio del Interior no sabe todavía quién ingresó a la información de los 84.000 y pico de pasaportes. No sabe si la intrusión fue de adentro, si fue de afuera, dónde están, si se los robaron, si no se los robaron, si entraron y no hicieron nada. No saben, porque no se siguió investigando bueno, eso. porque han perdido control. Hoy nos enteramos. Y ahora no saben quién es. Hoy nos enteramos que el jefe de migraciones de Punta del Este es una persona que está investigada por varios delitos en Montevideo y no se enteraron en Maldonado. Está designado como jefe de migraciones en Maldonado, en Punta del Este. Bueno, Pará, entonces, nos quedamos... hay una falta de control sin ya. tiempo, pero quiero, Carlitos, porque Carlitos es un gran conocedor de esas internas policiales. Cuando la justicia para hacer estas investigaciones tiene que recurrir a la asistencia de la policía, de inteligencia, de... Bueno, primero saludo a la senadora Nane, tengo una referencia para ella ahora también. Sí, obviamente, la policía, en realidad, alguien puede tener una idea equivocada de que la policía, pero la policía es la colaboradora en su época de los juzgados, con el Código Penal, con los jueces, y ahora la Fiscalía, trabajan para Pero con todos los mandos mencionados, Carlos, ¿cómo se hace para llevar adelante una investigación? ¿Que hay que contratar una policía paralela? Es lo que te decía antes, estimado, es decir, eso forma parte de la desazón de la fiscal Fossati, que sabe perfectamente, la fiscal Fossati leyó los chats, sabe perfectamente lo que hay adentro. Tiene que probar lo que hay adentro, que es otro tema, porque una cosa es lo que nosotros pensemos y otra cosa es lo que se puede probar. Pero si los mandos que deben responder a ella, es decir, los policías que deben investigar, dependen de mandos que están hasta donde vos quieras imaginarte metidos en esto, que van a ser, tienen que ir a declarar como indagados, estamos en problemas. Y yo le quería decir a la senadora Nane, que obviamente ella es una experta en informática, yo soy un usuario mediano, digamos, yo creo que ella sabe perfectamente mejor que yo que en materia digital no hay nada que no se pueda hacer, no hay nada impenetrable. Es decir, todo se puede penetrar. Se ha penetrado algunos de los sitios más importantes del gobierno de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia, ¿no? Está bueno. Entonces, a ver, no creo que acá tengan los protocolos de seguridad que puede tener la CIA o la Administración Nacional de Seguridad. ¿Algún protocolo? A mí lo que me preocupa de esto, y creo que vuelvo a insistir con algo que señalábamos antes, que es esta crisis institucional, porque ya no sabemos dónde estamos parados. A ver, ahora estoy preguntándome, ¿nos están vigilando? En este momento, ¿nos están vigilando? Y a mí me preocupa, yo voy a llamar por teléfono a alguien, ¿me están vigilando? Porque les recuerdo que a Astesiano un amigo le pidió que vigilara, él sospechaba que la novia lo engañaba y que la vigilara por las cámaras de video. ¿Qué estaban tomando? ¿No? Llegamos a un nivel increíble, ¿no? Una Llegamos a un nivel gaucha. increíble. Eso está dentro de la gaucha. Yo lo que me pregunto es, ¿cuándo cuidaba al presidente Astesiano? No, otra cosa, increíble la cantidad de cosas que podía llegar a desarrollar un tipo que se supone que estaba... tenía encomendada la seguridad del presidente. Sí, tenía un tiempo increíble, ¿no? Y que el presidente no se hubiera dado cuenta que el hombre estaba usando, porque hacía una doble jornada. Tenía una jornada donde recibía empresario en su despacho. En su despacho. Y diplomáticos. Y tenía que atender su negocio. No te olvides que tenía una casa de salud, tenía una whiskería nocturna, tenía inmobiliaria trucha, un emprendedor. Mucho negocio, sí. Un emprendedor Astesiano. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos a tener que, perdóname. Que va a ir para Sembrando. Sembrando es el próximo, va a ser en el logo de Sembrando lo van a poner. No, quiero decirte una cosa, Carlito, a propósito de lo que le decías a Silvia Nane. Es cierto que los sistemas digitales son todos hackeables de algún modo, o se pueden penetrar, pero también es cierto que siempre se deja huella, ¿no? Es un problema de lograr buscar. Como explicó correctamente. Por eso, o sea, en el Word, pudo haber hecho el mal, lo que ponía ella, pero sabiendo que, teniendo algunos datos como se tienen ahora, hay elementos para investigar e incluso si hubiese una investigación donde todos actuaran conforme a las leyes, probablemente se podría llegar a información contundente.
por ejemplo, hay algo que no sé ahora y que me hay voy a... fechas me voy a poner. de sus operaciones según dichas por él, ¿no? Habrá que ver. Pero Peláez acaba de decir una cosa que es clave, que si la policía es la asistente de la Fiscalía y en la policía están sucediendo las cosas que están sucediendo, el segundo está investigado, el de inteligencia policial está investigado, estamos en problemas muy grandes. Y bueno, pero es ahí donde entra la actuación del sistema de la oposición, por ejemplo. Efectivamente, en eso, por eso es que queremos ser serios y responsables, pero ir siguiéndolo día a día, porque acá hay realmente una caja de Pandora, sin ninguna duda. Y es necesario empezar a analizar esto en una línea de tiempo, ¿no? Porque los chats tienen una línea de tiempo y en tanto iban pasando cosas a nivel de ministerios, a nivel de opinión pública. Hay que empezar a armar una línea de tiempo relacionada de hechos. Es fundamental. Sí, hay algo con respecto al Guardián que, curiosamente, como les decía antes, había sido señalado por el Partido Nacional en el año 2019, ¿no? Cuando cuestionaban la existencia de ese propio programa, porque decían que, bueno, que ellos no confiaban en el Guardián porque no querían ser visitados, ¿no? Lo decía Javier García, concretamente el 18 de julio del 2019. Si les quieren anotar la fecha, van a encontrar la nota en el diario El País. Pero allí había una historia muy interesante también, que era la Suprema Corte de Justicia debía tener un enlace, digamos, entre el Ministerio del Interior para recibir los reportes y las autorizaciones, porque la Suprema Corte, era la justicia la que tenía que dar el permiso para las intervenciones. Y eso en ese momento no existía, y allí lo reconoció el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, entonces. Lo que me estoy preguntando es, que yo no lo sé, pero me voy a comprometer a averiguarlo, es si hoy existe ese enlace, si le están avisando a la justicia las intercepciones, ¿no? Eso es un dato. Sí, en la comisión dijeron que y que eran auditados por la Suprema Corte. Sí, lo que nunca respondió el Ministerio del Interior, por ejemplo, es si están haciendo lo mismo para utilizar el reconocimiento facial automatizado en caso de alguna sospecha de personas en algún hecho de apariencia delictiva. Eso no lo contestaron. ¿Cómo están usando el reconocimiento facial? Todavía no sabemos y no lo han respondido, pero sí sabemos que, por ejemplo, en el presupuesto autorizaron el envío y recepción de muestras de ADN sin orden judicial. Por lo cual, no me extrañaría nada que se estén haciendo investigaciones respecto a hechos de apariencia delictiva usando reconocimiento facial. No nos contestaron ni a nosotros ni a la sociedad civil que le hizo una demanda al Ministerio del Interior. Porque acá aparece la apariencia delictiva, tan famosa y tan presente en la LUC, aparece fuertemente. Sí, acá hay mucha apariencia delictiva. Sí, en este caso sí. En este por caso, todos lados. Apariencia delictiva. Bueno, gracias Poppy. Ahora nos vemos en el café. Gracias Silvia Nane, gracias senadora Lilian Quenchan. Y gracias, querido Carlitos Peláez, desde la República de Maldonado. Chau, Peláez. Un saludo grande para todos ahí, un abrazo. Igualmente. Y gracias a todos y todas los que nos vienen acompañando en este programa. Vamos a ir, pongan todavía like los que no han puesto. No puede haber tanta gente conectada y menos like. No, eso no sirve al algoritmo. Después Silvia te lo puede explicar. Pongan like. Vamos a un corte y enseguida volvemos, nos vamos a tomar un café con Víctor Hugo Poppy Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil.
Te prometieron una educación modelo, pero ejecutaron un histórico recorte presupuestal y una reforma inconsulta y regresiva. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like, sigan haciendo comentarios. También pueden hacer comentarios, no solo en el chat, sino en la parte de comentarios, que también favorece a ese algoritmo que después nos difunde. Hay que preguntarle a Silvia Nane cómo hacemos. Silvia sabe todo. Yo he hablado muchas veces con Silvia Nane. Es un cuadro, ¿no? La senadora Silvia Nane. Bueno, Lilian Quechichán, la gente la conoce, fue ministra, ha sido legisladora. Pero a Silvia no la conocían tanto cuando entró como suplente de Carolina, cuando Carolina asumió la intendencia. Y tiene esa brillanteza así, intelectual y además conocimientos que hace que a mí siempre me parece muy enriquecedor conversar con ella y la mirada que tiene político-técnica de las cosas. Bueno, Popi. Sí, antes de empezar, el viernes fue aniversario de la muerte de Fidel y de Maradona. Murieron los dos un 25 de noviembre. Fidel hace 6 años. Maradona 2. Y Maradona 2. Bueno, recuerdo bien, cuando yo me enteré fue el sábado de mañana, murió el domingo, un viernes de noche murió. Era viernes también, viernes a la madrugada me enteré. ¿Te acordás que hubo una conferencia que dio Raúl avisando que había muerto Fidel? Sí, y termino con la necrológica. Bueno, murió Daisy, Tourné. Y Eve de Bonafini. Eve de Bonafini y también un gran militante de la clandestinidad contra la dictadura, que se llamó Rafael Turco Vega. El turco. Turco, sí. Así de improviso. Sí, sabía. A todos ellos, nuestro recuerdo. Sí. En Macondo el jueves hablamos sobre Eve, sí. Sobre el legado de Eve, la histórica presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Hoy hablamos también de Daisy, Tourné, en fin. Y bueno, está bien hacer el recuerdo también del Turco Vega y de otras figuras que fallecieron en otros momentos, como el caso de Fidel. En fin. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de la semana. El tema de la semana, que creo que puede llegar a ser el tema de las próximas semanas también, mezclado un poco con lo de la seguridad social. Es el tema del año. El de Astesiano. O de todo el periodo, puede ser. No, en un periodo donde tenés una pandemia, pandemia es como un tema, ¿no? Post-pandemia. Sí. El periodo post-pandemia es el escándalo institucional más grande en décadas. No es comparable con el caso de Raulito Fernando Sendic. En primer lugar, porque no son comparables las irregularidades de Sendic, que en última instancia recaen una en una cuestión más bien ética, sobre el tema del título, ¿sí? Sí. Que impactó mucho, que a los frente amplistas les molestó mucho, a la población en general, pero que es una cosa que está lejos de ser un... Sí, también fue un error. Pero yo lo que digo es que acá hay cosas más raras. Esto es mucho más grave, Pop. Pero quiero decirte porque a mí me lo dijo un dirigente del Frente Amplio. Hace poco, en el velatorio de la mamá de Fernando Pereira, un dirigente del Frente Amplio me dijo: recordá siempre que los Frente Amplistas no perdonan jamás una cosa como esta. Y mucho menos, no perdonan incluso cosas mucho menores que estas. Pero no es lo mismo la derecha, ¿eh? ¿No? No. Ahí puede haber otras miradas por respecto Además, parece que ha habido permanentemente un lavado de mano de las autoridades de esto. Pero mira lo que es esto que recuerda en este tuit el Pacha Sánchez. El pescado viene de los Emiratos en este momento y llegará a Sao Paulo esta tarde. Estamos trabajando para poder liberar esta carga lo antes posible para despachar esta carga en el vuelo Gol G37630 mañana, dice ese mensaje. Un mensaje que está... ¿Vos te das cuenta que todo esto se puede chequear? Sí, claro. Porque tenés la fecha del mensaje, tenés el avión en el que va a llegar, la fecha del avión. Lo van a hacer pasar como pasaporte, como valija diplomática. Entonces, todo eso se puede registrar, tiene que haber, de todo eso tiene que haber registro, ¿no?
que ese día llegó una valija diplomática destinada a Astesiano o no sé cuánto en presidencia, ¿no? Que declara determinado contenido, que estos llaman pescado congelado, ¿no? Porque acá lo dice, lo recuerda también el Pacha, ¿no? Al día siguiente el funcionario le hace un pedido. La gente de protocolo en el aeropuerto va a intentar declarar las valijas como valijas diplomáticas. Ahora vamos a mandar pescado en valijas, ¿no? Popi, esto es impresentable, Popi. Además, Emiratos Árabes, que es un desierto, no es el lugar donde uno va a comprar pescado congelado. ¿Qué pescado sería, no? A mí y bueno, merluza. No, está bien, hay que tener sentido. De querusa a la merluza. De merluza. Bueno, hay tantas cosas que en la referencia de prensa que nos preparó la producción de esta semana tenemos también nuevamente lo de Balcedo y Astesiano, ¿sí? La reunión coordinada por Astesiano con el número 3 del gobierno de Emiratos Árabes. A mí yo quiero detenerme en esa, porque viste que Gandini, ya lo comentamos en el bloque anterior, pero Gandini y Coutinho dijeron que habían arreglado ellos. Yo no niego que puedan haber arreglado eso, pero lo cierto es que de la Embajada de Emiratos Árabes en Argentina llamaron a Astesiano. Y eso está registrado. Claro. Eso no puedes negarlo. Porque sabían que era Astesiano. Porque además la Calle viajó 2 veces a Emiratos. ¿Cuál es el destino que más visitó la Calle desde que es presidente? Habría que ver si no es Emiratos Árabes. Y Loli, ¿te acordás? ¿Te acordás el día que mencionamos en la investigación aquella sobre el Marcet los audios incautados en Paraguay donde decía que había que arreglar los pasajes para Loli, que después salieron a decir que no era Loli. No, Loli. Loli, sí, Bueno, no, está bien, esa es la información oficial, Pop. Pero te puedo asegurar que ella no era Loli. Pero esto tampoco es pescado congelado, Pop. Sí. O sea que no se puede hacer elecciones así. Es complicado todo esto, ¿no? Sí, es complicado. Es jodido. Y otra cosa, esta noticia que dice el observador, ¿sí?, da cuenta de la falta de escrúpulos, Popi. Porque cuando el gobierno dice que la reforma de la seguridad social hará crecer la jubilación entre un 18 y un 20%, está mintiendo. Todas las simulaciones dan al revés, Popi. Sí. Y ellos dicen que crece. Entonces están mintiendo, Popi. Y cuando un gobierno miente permanentemente... Sí, pero además lo hacen sabiendo que cuando esto se ponga en funcionamiento no van a estar. Fíjate, esto va a comenzar en el 2036, ¿no? Sí. Pero fíjate esto que se publica acá. Reforma de la seguridad social. Las jubilaciones caerán entre 10 y 38% según un estudio hecho por el equipo técnico de empleados del BPS, ¿no? Y también la representación del equipo técnico, la representación de los trabajadores en el banco dice lo mismo, ¿no? Todas las simulaciones, caídas de entre 10 y 38. Y el gobierno sale a decir que van a aumentar entre un 18 y un 20. Popi, no tienen escrúpulo. Y no, porque tampoco van a tener consecuencias inmediatas. Esto se va a estar discutiendo. Por eso, que no tiene consecuencias inmediatas, yo puedo mentir. Porque no está, al otro día lo voy a ver. No es como, yo no voy a aumentar los combustibles y después los aumentan. No es así. Tienen más tiempo para que la mentira se descubra. Popi, ¿viste que hay una campaña intensa en las radios, por lo menos? Yo ahora porque yo escucho radio, ¿no? Pero a veces trato de escuchar algún partido del Mundial, cosas así, ¿no? Y hay una pauta hecha por el gobierno de mucha guita, porque están todas las radios pesadas, ¿no? En todas las radios de rating está la pauta, unas diversas pautas, haciéndole propaganda a la transformación curricular, educativa. Sí, pero no se paga eso, es obligatorio. Eso viene, se supone que es de interés público. Popi, pero lo que están ahí diciendo no es informando, es haciendo propaganda. Popi. Vamos, está bien, pero yo lo que te digo es que eso surge de una ley o decreto aprobado durante los gobiernos del FA que se utilizaba para otras cosas, ¿no? Pero no es lo mismo decirle a la población, comunicado a la población de la ANEP o informe de la ANEP, la reforma curricular constará de lo siguiente, se van a hacer tales horas en tales materias. Que hacer propaganda, Popi. Sí, además ponen niños, ¿viste? Lo escucho todo el tiempo, me irrita. En televisión ponen niños que dicen que quieren hacer tal o cual cosa
Además, maestras o directoras diciendo que es maravillosa. Es una propaganda tipo... Política. Pero muy, muy política. Hecha por un gobierno... Tipo político Está electoral. muy por fuera de lo que puede hacer, ¿no? Es político electoral casi, te diría yo, ¿no? Sí, sí. No es la propaganda institucional que puede hacer una, ¿no? Que venían haciendo. Porque yo recuerdo que durante la pandemia hacía mucha propaganda de, mirá, te vamos a aumentar la canasta y tu app y eso, que tampoco estaba muy linda lo que estaban haciendo, pero por lo menos tenía algo de información. Esto es pura propaganda, ¿no? Pura propaganda, que además viene con el sello de la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y Presidencia de la República. Sí. Las tres cosas. Y no olvidemos que la ANEP es un ente autónomo. Así que si efectivamente hay una ley, que de eso te creo, que permite hacer este tipo de promociones, será al ente autónomo, no como si fuera un cónclave eso. No puede ser. Yo qué sé. Bueno. Después, ¿qué tenemos? Reforma. Hay plenario, hubo plenario el sábado. El sábado. Pero hoy estábamos haciendo una grabación antes del plenario, por lo cual no sabemos qué. Lo que sí sabemos es que había muchos departamentales que estaban tomando posiciones contrarias a la reforma, ¿no? Es un problema que tiene el FA a esta altura. Hay gente que quiere votar artículos y otros, y son muchos también, que no quieren votar ni un artículo. La mayoría de los grupos políticos están para votar algunos artículos o hacer alguna enmienda. Y las bases más bien que no. No. Y sectores, está el Partido Socialista en contra, el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, creo que Casa Grande también, y departamentales y bases, que pueden ser las de Montevideo. Que además hay un problema también, porque en general se dice que las bases son partidarias todas, que pertenecen a partidos, no es tan así. Porque además hay frente amplistas y hay gente que perteneció a partidos y ya no pertenece, o no tiene disciplina partidaria. Incluso, a mí me parece que hay cierta balcanización de los partidos también, ¿no? Es decir, no todo lo que decide una dirección se ejecuta tal cual. Creo que hasta el Partido Comunista está a favor de votar algunos artículos. Yo lo que te digo es que las bases, por más que ahí puedas encontrar en los comités de base, en fin, gente que es militante orgánica de determinados partidos, otros son ex militantes, otros son independientes, y uno podría creer que la calculadora no funciona así. Las bases han demostrado que son capaces de mantener posiciones que son independientes de todo el sistema de sectores, digamos, del Frente Amplio. Sí, y también no me impresiona que tengan... No, y también son independientes, aún teniendo filiación partidaria. ¿Y por qué es la historia un poco del Uruguay? La gente es como capaz de distinguir un ámbito del otro, ¿no? Sí, pero además, teniendo filiación partidaria, pueden desconocer lo que dice su dirección. Fíjate lo que pasa en el PIT-CNT. Uno podría decir, hay muchos militantes sindicales o muchos sindicatos donde hay una gran proporción de militantes de algún otro partido político del Frente Amplio. Sin embargo, tiene una posición que es independiente de la del Frente Amplio y bastante más radical, ¿no? O bastante más enfática. Partido de oposición Frente Amplio, si se da lo que está planteado, de que las bases tienen una posición muy contraria a votar artículos, pondría la mira en eso, porque independientemente de cómo se resuelva la situación, ¿no? Si a favor del voto o en contra, porque te está indicando lo que piensa el abajo, ¿no? Que así como el abajo lo utilizaste, digo, la palabra utilizar suena feo, pero fue el fundamento para la remontada de noviembre del 19 y para la recolección de firmas y el trabajo por el sí, también va a ser fundamental para las elecciones. Sí, hay una... Estoy de acuerdo, hay un diálogo, hay una dialéctica en realidad entre la militancia, la dirigencia incluso sectorial o que participa institucionalmente, que tiene que ir al Parlamento, que tiene que, ¿no? Que de hecho disputa después el poder del Estado en las elecciones, ¿no? Y la militancia de base, que es la que te mueve el territorio, la que convence gente, la que junta firmas, la que... ¿no? Esa muchas veces tensión o diferentes miradas, porque son también diferentes lugares,
en cómo saber resolver eso. Pero ahora se va a volver capaz que se vuelve a prestar la misma atención que cuando la LUC. Acordate cómo se inició el referéndum contra la LUC. Sí, pero de todas maneras, por más que había expresiones de muchas organizaciones sociales que querían ir contra toda la LUC, finalmente lo que triunfó es una postura. Sí, ojo, pero también hay que tener una cosa, Leandro. Se fueron contra dos artículos votados por el FA. Que estaba referido al... Está bien, pero no se fue contra toda la ley. Quiero decir, son estrategias. La estrategia de la pelea contra la LUC fue muy exitosa, aunque no haya ganado el referéndum. ¿No? Pero yo veo acá un problema que puede ser que el PCNT, Fugman y la Intersocial rechace toda la jubilación y no quiera nada, y la política de reducción de daños que ha utilizado el FA, que es lícita, hay que verlo, ¿no? Que después se resuelve. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque además hay sectores que están planteando una reforma constitucional, ¿no? Porque estas leyes de seguridad social no pueden ser sometidas a plebiscito. Por lo menos muchos de sus artículos no. Veremos cómo eso se... Primero, algunas cosas pueden haber sido resueltas en el plenario que transcurrió ayer, porque le digo a la gente, esto lo estamos grabando antes del plenario. Pero bueno, sin duda va a ser de los debates que vienen. También algunos debates asociados con las candidaturas en el propio Frente Amplio. Ya empezaron, ¿no? Bueno, se produjo esta situación en el Congreso de Intendentes. No la tengo del todo clara. Me parece que Yamandú, Orsi y Carolina Cose plantearon y no quiso aceptarlo los intendentes del oficialismo actual. Una cosa como en la mitad de un tiempo. 6 meses. 6 meses. Cosas que había pasado con anterioridad cuando el FA aceptó que blancos y colorados repartieran en 6 meses cada uno la presidencia del Congreso. No, pero bueno, el FA acepta cosas que después ellos no aceptan, ¿no? Terció a Andrés Lima, que dijo, bueno, si no quiere ninguno de los dos. Si mi nombre es solución. Si mi nombre es solución. Sí. ¿No? Andrés Lima, que se fue a recibir a Colombia un premio de inclusión. No sabía. Por el programa Plato Caliente de Salto, un plato de asistencia alimentaria en las situaciones cuando la situación más crítica. Creo que lo daba el gobierno de Bogotá. Y bueno, en reconocimiento de ese programa aplicado en Salto, ahora, iba a recibir pero volviendo al Congreso Intendente, me parece que también es cierto que es importante, más allá de lo institucional, por el conocimiento en el resto del país, ¿no? Por eso Yamandú y Orsi querían 6 meses cada uno. Yamandú y Orsi. Yamandú y Carolina querían 6 meses. Querían repartir esto. Esto le toca una presidencia del frente, vamos a medio año cada uno. Una propuesta creo bastante razonable. Orsi, cuando vio que los intendentes oficialistas no lo aceptan, salió a respaldar a Carolina. Sí, Juan. Sí. ¿No? Dijo que le daba todo su apoyo a Cose como para destrabar un poco esto, ¿no? Pero bueno, lo de las candidaturas también va a marcar el próximo año, el 2023, que ya... Sí, ya tenemos 3 por lo menos, ¿no? 3. Lima. Por lo pronto, Andrés Lima ya lo dejó claro en legítima defensa. Ellos consideran que su espacio puede presentar una precandidatura, que puede tener mucha fuerza en el interior, sobre todo. Creo que Carolina. En marzo se resuelve si... Yamandú. Si convocatoria tiene un candidato. Pero Mario quiere. Sí. Mario Vergara quiere ser candidato. Veremos si eso sucede, pero... Hasta ahora yo sé que no fue... Hay una interna ahí. Que tiene casi el veto de Astori, no sé si tiene el veto. Que además quiero aclarar una cosa, Astori renunció a la banca, pero no a la política, porque hay gente que está hablando del legado de Astori. Astori sigue en la política, no dejó un legado. Yo creo que este viernes que viene, en legítima defensa, vamos a tener la presencia de Astori. Por Zoom. Popi, pero no me hagas adelantar detalles, porque... No, pero yo te decía que me llamaba la atención eso de que... Pero no, está muy... De cabeza, ¿no? Sí.
Está mejor incluso. Que él atravesó una situación de salud muy complicada, ¿sabemos? Además es una persona ya de más de 80 años. Pero está muy lúcido, está trabajando mucho. Viste que Astori es un tipo que trabaja con la mente, ¿no? Escribe, hay cosas, tira baja línea, hace análisis. Vamos a tener seguramente esa posibilidad. Por eso te digo, sigue trabajando, no hay un legado. Podés hablar de su obra, pero no que dejó un legado. No se fue. Astori está. ¿No? Pero mira, Pepe Mujica, por ejemplo, también renunció a su banca. Está ahí en la chacra. Vos te vas a la chacra cualquier mañana y Pepe ya desde temprano está en el tractor, removiendo la tierra, plantando. O sea, yo lo conozco bien, ¿no? A Pepe vaya ahí, está trabajando. Una persona del año 35, sí, tiene 87 años, Pepe. Y trabaja como si tuviese 30, ¿no? Tenés que mirar lo que trabajo en la tierra. Sí, pero ahí él se sienta y es como el oráculo de Delfo, me dice Lucía Topolansky, porque empiezan a caer, y a caer, y a caer muchas figuras nacionales, internacionales, de altísimo nivel, culturales, políticas. No te podés sorprender, le puede caer desde un dirigente sindical hasta un presidente de otro país, ¿no? Y él conversa, está muy siempre en todos los detalles, ¿no? O sea que son personas que no se retiran así nomás. No, pero además Pepe incluso estuvo en la campaña de Lula, ¿no? Estuvo con un gran protagonismo en la campaña. Entonces, son esas figuras, aunque está claro que hay un franco proceso de renovación de las dirigencias políticas de la izquierda, ¿no? Pero son esas figuras que son como de consulta permanente. De consulta, sí. Ahora, yo creo que todavía, a mí lo que me preocupa, me parece que la oposición necesita tener un planteo claro sobre qué quiere del país. Porque no es solo desandar lo que ha hecho este gobierno neoliberal, sino qué propongo. Pero tiene una comisión de programa funcional. Sí, fenómeno, pero van primero las candidaturas y después No, creo que van en simultáneo, pero los tiempos políticos, ¿a vos te parece que tendría que... ¿Qué van a esperar hasta terminar el programa? No, ¿En un congreso para después empezar a hablar de candidatura? Que pongan mayor énfasis en resolver la propuesta programática. Porque, mira que no son automáticos. El desprestigio del gobierno, la situación económica y social que vive el país, más los temas de inseguridad, no te aseguran que por sí solo vayas a resolver un triunfo de la oposición. Me parece que no, la historia no muestra eso, ¿no? ¿Tampoco te asegura tener el mejor programa? No, además es tener ideas fuerza que vos puedas transmitir a la gente. Es más, en la historia de las elecciones, los procesos electorales, sobre todo la historia reciente en América Latina, te demuestra que a veces la gente elige más candidaturas que programas. Lo que yo digo es que este debate de las candidaturas a mí no me sorprende nada, se da en general siempre. Hay como una aspiración ideal. Eso es lo políticamente correcto, pero en general se da desde el día siguiente a las elecciones. Bueno, pero hay una simultaneidad. Se va construyendo el programa, se va construyendo la idea, porque además los programas también son dinámicos. No es lo mismo hacer un programa partiendo de un lugar que si el gobierno te hace un conjunto de destrucciones o te cambia las reglas de juego. Imagínate que hubiese una reforma de la seguridad social, que la van a votar, sí, pero que además no sea de las reversibles, o sea, como el proyecto Neptuno, lo pones a funcionar y después tenés esa obra hecha, no es que la podés ignorar, ¿no? Sí, además no podés... O una privatización, que no puedas recuperar ese... Entonces después uno tiene que hacer un programa sabiendo que cambió. Bueno, pero ahí también, yo qué sé si no se puede, te digo el caso de Neptuno, porque hay que tener audacia en algunas cosas y saber que una política más distributiva y de mayor justicia social genera conflicto. Eso es inevitable. Entonces, porque hay varios gobiernos progresistas que han pasado a... Yo sé, lo hizo Cristina con las AFAP, ¿no? ¿Cómo se llama? Las argentinas. AFJP se llamaba. Quiere hacerlo Boric
en parte, ¿no? Aunque quiere mantener el sistema privado. En el caso del Sí. gobierno de Cristina, ese gobierno de Cristina, el ministro de Economía era Amado Boudou, Sí. las estatizó. Sí, ahora... Y eso le costó a Amado Boudou, que hicieron una causa de lofer que terminó preso, ¿no? Sí, Cuando tenía pero 2 en el caso de Boric quiere llegar al sistema mixto nuestro. ¿no? Sí, sí. Esperemos que... Sí, lo vi. Lo convertamos hace poco. Ese es increíble, ¿no? Cómo estamos en como un camino contrario al que están intentando recorrer algunos países de América Latina. Sí. Pero anda a saber por cuánto tiempo estamos en el camino contrario, ¿no? En fin. Poppy, ya nos quedamos sin tiempo. Habrá que seguir analizando en la próxima semana las cosas que vayan pasando. Y vamos a tener una resolución sobre la reforma. Vamos a tener más cuentas de este rosario astesiano, seguramente. ¿Y vamos a tener Uruguay pasando la fase de grupo o no? No sé. Bueno, pero Poppy, tirate al agua. No sé, porque yo qué sé, también está todo ese entusiasmo que se genera. Yo qué sé, yo no sé. La verdad no me animo a un pronóstico. Siempre hay un embalaje muy grande con eso. Sobre todo por la actuación en los mundiales anteriores, ¿no? Pero hay zonas de la selección uruguaya que no ha habido renovación, ¿no? Aunque Godín el otro día tan criticado fue de los mejores, ¿no? Y por casi mete un gol. El que no tuvo fue Lucho Suárez. Y bueno, se planteó así el partido. Sí, Esperemos. además no juega para eso, yo qué sé, hay que ver. Esperemos. Yo soy muy hincha de la selección y del fútbol, entonces le pongo atención más allá de todo lo que estuvimos hablando con Víctor Hugo sobre este mundial. Sí, pero yo no miro los partidos y espero que haya buenos resultados. Y espero que haya buenos resultados. Bueno, Poppy, nos vemos entonces el próximo domingo en Legítima Defensa, segunda dosis. El próximo jueves en Macondo y el próximo viernes, como todos los viernes, a las 20 horas, en Legítima Defensa. Soy Leandro Grille y así termina este programa.